¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días. Bendiciones de aquí nuevamente en Cortos de Bendición de la Vid, trayéndoles un mensaje de parte de Dios. Días atrás estábamos hablando acerca de lo que el aguijón en la carne representó en la vida del apóstol Pablo. Él señala que de alguna u otra manera el Señor estaba tratando su orgullo a través de ese aguijón en la carne que casi nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que representaba. No sabemos si es alguna situación o fue alguna persona o fueron los caracteres de él, sus acciones, pero él habla de que él le pedía a Dios, y es muy específico al decir que 3 veces le pidió al Señor que le quite este aguijón. Y el Señor no le quita el aguijón, pero le responde y le dice: bástate con mi gracia. Y uno de los defensores más acérrimos de la gracia de Dios es el apóstol Pablo. Y el pueblo del Señor tiene que considerar realmente que la gracia de Dios está por sobre todas las cosas, por sobre todo aguijón, por sobre toda tribulación, por sobre toda circunstancia en la cual nosotros estemos atravesando. La gracia de Dios viene a representar la manifestación más grande de aquella confianza que nosotros tenemos de que Dios está junto a nosotros, que nos está cuidando, que nos está protegiendo, que está luchando por nosotros, que nos sana, que nos liberta, que nos restaura. Pero meditando en esta palabra, el Señor me llevó a determinar de que muchos de los aguijones de la carne de muchísimos de nosotros alrededor de la iglesia en el mundo entero, lo primero que nos hacen cruzar por la mente es que Dios no existe. Porque no es que Pablo le pidió esas 3 veces que le quite el aguijón en una sola ocasión. Ha de haber sido por determinados tiempos. No sabemos si la primera vez lo pidió en 1 año, la segunda después de 2 y la tercera después de unos 4. No sabemos. No sabemos qué tiempo duró el aguijón en la carne del apóstol Pablo. Y hace muchos de nosotros, en el caminar cristiano, tenemos aguijones en la carne. Tenemos aguijones en la carne en muchísimas situaciones que quizás no podemos vencer. Que estamos ya cansados, que nos volvemos a equivocar, que volvemos a fallar, y de una u otra manera podemos determinar que el apóstol Pablo no era un superhéroe, era un hombre escogido por Dios, como todos nosotros, con debilidades, con falencias, con muchas equivocaciones. Pero recibe la revelación de parte de Jesucristo y le dice: bástate con mi gracia. Asimismo Dios a toda la iglesia y a todos nosotros nos está diciendo: bástate con mi gracia. Pero si nosotros no determinamos del concepto y el significado real de lo que la gracia representa en la vida de un cristiano, estaremos repitiendo simplemente unas palabras que están establecidas en la Biblia. Pero no vamos a reconocer y a determinar el peso real de lo que la gracia es sobre la vida de un cristiano. Tú no puedes llegar a pensar en ningún momento dado en que Dios no existe, porque Dios no te contesta. Tú no puedes llegar a pensar que Dios no existe, porque Dios ha dejado pasar ya mucho tiempo que vivas en ciertas situaciones. Tú no puedes pensar que Dios no existe, porque la gente está viendo
que las tribulaciones que estás atravesando todavía no las logras vencer. Ese es el pensamiento que más debemos nosotros tener en cuenta. El aguijón en la carne, y no es que Dios lo quiera hacer, pero el enemigo puede tomar mucha ventaja y hacerte pensar que Dios no existe, que Dios no te escucha, que Dios, peor aún, no te va a responder, y que no te lo mereces, y que no mereces de una u otra manera esperar la respuesta gratificante de Dios a todas tus oraciones. Por eso, hermano, te entregamos esta palabra y te pedimos que la compartas en tu congregación, en tus grupos de oración, y que veamos que como cristianos no somos perfectos, vamos a tener muchísimas fallas. Y Jesucristo, en pocas palabras, le dijo: mira, Pablo, tú te has equivocado muchísimas veces y yo lo sé, y te vas a seguir equivocando, pero lo más importante de todo esto es que yo ya pagué el precio por todo lo que tú hiciste, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Descansa y confía en mí, y eso es suficiente. Muchas bendiciones a todos, hermanos, y nos estamos viendo en los próximos cortos de bendición. Saludos a todos. Cuídense mucho. Bye bye.